que ya lo hicimos de forma más. Ya nada más estamos esperando la notificación. Ahí está, ya está la notificación. Ya te estamos viendo. Ok. Sí. Por ahí me está buscando Samuel, no sé si sea para el mismo tema. Ahorita Gaby le contesta. Pero entonces ya empezamos, ¿verdad? Ya creo que estamos en línea. Ajá. Hola, deja entonces. Hola a todos. Ok, pues entonces, buenos días, después de la apuración tecnológica, que no somos tan buenos, ya estamos por acá en línea. Y pues primero que nada, pues gracias a Dios que podemos estarnos enlazando de esta forma y podemos estar platicando. Eh, pues primero que nada, también saludarles, gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de poder también compartir, gracias a Dios que tenemos esta comunión ahorita en estos días tan complicados. Pues existen estas tecnologías, existe esta forma y pues hemos de dar gracias a Dios por ello. Gracias a Dios también que tenemos la oportunidad de poder abrir su palabra y poder pues alimentarnos de ella, poder recibir también consejo, exhortación y pues conocer la instrucción, conocer la voluntad de Dios por medio de ella. Y pues reciban un saludo de la Iglesia de San Rafael. Nosotros nos gozamos también en la comunión, nos gozamos en un ratito más, también estaremos teniendo un trabajo similar, también por medio de esta tecnología que pues gracias a Dios se tiene. Reciban un saludo y pues nos gozaremos también con ellos. Y bueno, pues vamos a entrar al tema. El día de hoy nos toca revisar Segunda de Timoteo capítulo 3 y muy en específico el versículos del 10 al 17. Y vamos a leer primero que nada la porción y tendremos una oración y entraremos de lleno al tema. Vamos a leer. Dice así: pero tú, dice, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecución, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, dice aquí, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos, hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañándose y siendo engañados. Pero tú, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias porque tenemos la bendición de en esta mañana abrir la Escritura. Pedimos, Padre, que tú des la enseñanza, des la sabiduría y nos muestres, Padre Santo,
que tienes para nosotros. Gracias, Padre, porque tenemos la bendición de poder abrirla, porque nos has dado esa bendición, nos has dado también esa responsabilidad y, Padre Santo, pues habremos de estar atentos y dispuestos a lo que tú tengas en esta mañana. Bendice la iglesia de la Forestal, bendice la iglesia de San Rafael, bendice las iglesias, Padre Santo, y nos ponemos en tus manos aún en estos días difíciles. Padre, pedimos que tú nos tengas en tu mano. Oramos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana nos toca revisar, decíamos, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 10. Pero a mí me gustaría que nos regresáramos en contexto a la porción que antecede. Se hablaba desde el capítulo 1 del carácter de los hombres de los postreros días, dice el título ahí en este formato que tengo de la 60, carácter de los hombres en los postreros días. Y nos preocupamos mucho pensando en el carácter de las gentes de los últimos días. Y sin entrar mucho en la definición de los postreros, a mí me gusta mucho pensar en nuestros días. No quiero entrar mucho en la definición, sino más bien me gustaría pensar en los días que estamos viviendo. El apóstol le decía a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y yo cuando leo esto me quedo pensando en los días que estoy viviendo yo, los días que están viviendo ustedes. Pareciera ser que el apóstol nos lo estuviese escribiendo en esta semana, en estos años, que en estos días estuviésemos atentos porque eran tiempos peligrosos. Y hace una lista bastante desafortunada de cuáles eran las características de estos hombres y de estos tiempos. Una lista que cuando la leemos ahí pudiéramos pensar que está hablando de hombres representativos en este mundo malos, como a lo mejor un Hitler, ¿no? Podríamos pensar que está hablando de a lo mejor un capo de la droga o estaría hablando de algún gran delincuente de esos perseguidos a nivel mundial. Hasta ahí en la lista nos quedamos pensando hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes de los padres. Y sigue la lista, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Nos preocupamos cuando leemos esa lista, pero nos vamos a preocupar más cuando dice al final, en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, ¿no? Y que negarán la eficacia de la misma, que tendrán apariencia de piedad. Ya por ahí nos preocupamos a qué se estaba refiriendo Pablo y qué tipo de personas. Dicen algunas versiones que serán religiosos. Dicen algunas versiones que serán gente que está aparentemente buscando a Dios. Y eso nos preocupa porque entonces esta lista no es de los capos no es de Hitler, no es de Napoleón Bonaparte o de algún peligroso delincuente, sino se está refiriendo a gente que parece religiosa, gente que parece tener la fe, gente que parece estar en la iglesia, ¿no? Que es donde más nos ha preocupado esta lección. Y de eso se veía la semana pasada. Iván explicaba, tuve la bendición de ver el video, explicaba de cada una de estas características. Yo me quedé pensando que esas características habrían de encontrarse en la iglesia y todavía nos duele más cuando las vemos de esa forma. Me quedaba yo pensando cuando Sam hacía referencia al estudio y cómo titulaban el estudio de la apostasía y luego el antídoto para la apostasía. Tristemente, la iglesia, hablando de la palabra la apostasía, la iglesia dándole la espalda a las cosas de Dios. La iglesia
perdida, la iglesia descompuesta, la iglesia fuera de lo que Dios pide, la iglesia fuera de la voluntad, donde ya no interesa lo que el Señor nos pide. Dice aquí, amadores de deleites más que de Dios. Esa es la foto por la cual a veces cuando caemos en esta lección nos preocupa. Yo me quedo pensando allá en Hechos capítulo 20, cuando al apóstol dice desde Mileto, traer a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y les dice, después de muchas recomendaciones, porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, dice el texto, versículo 20, 17 y luego el 19 y el 30. Hechos 20, 29 y 30. No perdonarán el rebaño. Y luego sigue diciendo el texto, y de vosotros mismos se levantarán hombres. Hasta ahí, hermanos, cuando pensamos en la iglesia y en una foto como esta, híjole, para sanear nuestra iglesia, para voltear a ver quiénes estamos en ese papel y bueno, lo quiero decir así, quiénes estamos, aunque suena feo, suena triste, a lo mejor no se debe decir así. ¿Dónde están esas características, ¿no? de esos hombres? Déjenme ponerle aquí a la máquina que tengo de apoyo. Ajá, léemelo, por favor, Oscar. No sé ni qué es eso. Bueno, seguimos avanzando. Me quedo pensando en ese texto de Pablo recomendando a los ancianos de Éfeso de características como estas. Y luego me llega a la mente, o podemos revisar Mateo 16, donde el Señor le dice a los fariseos hipócritas, dice, saben distinguir el aspecto de los cielos, mas las señales de los tiempos no las podéis distinguir. Y bueno, hay una exhortación fuerte para el conocedor de la Escritura. Una exhortación fuerte a conocer los tiempos, a saber los tiempos que estamos viviendo. Una lección fuerte a saber qué es lo que impera en estos días. Y yo me quedo pensando porque es como los días que estamos viviendo de la pandemia, que vaya, es un tema que nos ha preocupado y nos ha llevado a cambiar muchas cosas en estos días. Pero me quedo pensando en una figura cómo va creciendo y va contaminando y podríamos decir ahorita, y llega hasta la iglesia. Y la iglesia es contaminada a tal magnitud que esa figura a la cual se refiere Pablo está inmersa. Y entonces la corriente de este mundo ha inundado la iglesia, ha inundado a muchos buscadores de la voluntad de Dios y esa es para mí la figura que yo veo como antecedente al tema que vamos a estudiar en esta mañana. Nosotros en la iglesia este último mes, 2 meses, hemos estudiado la armadura del cristiano, allá en Efesios capítulo 6. Y nos quedábamos preguntando de qué tamaño es la lucha que se tiene, ¿no? La guerra a la cual muchos hacen referencia. ¿Cuál es la lucha que tiene el cristiano en estos días? ¿A qué lucha se refiere? ¿Contra qué estamos peleando? Dice la misma escritura que no es contra sangre y carne. Y me quedo yo pensando que la lucha está en esto que se está estudiando en esta mañana. A que la corriente de este mundo, a que el pecado, a esa epidemia de pecado y de corriente de este mundo que se vive, sea
no sea, mejor dicho, la que está inundando la vida del cristiano. No sea la foto tan dura, tan desafortunada, tan triste que estamos teniendo en estos primeros 10 minutos de reflexión. Nos quedamos pensando en aquel texto de Josué capítulo 24, versículo 15. Elijan, ¿no? En esa reflexión fuerte que dice Josué, elijan a quién van a servir. Si a los dioses dice que teníamos allá, pero yo y mi casa, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nos quedamos pensando en esos hombres, siervos del Señor que nos enseñaron, del cual tomamos una postura, de la cual tomamos un deseo, del cual en fe en el Señor, viendo los tiempos, habremos de tener claramente esa firmeza, como lo haría José. Yo y mi casa serviremos a Jehová, porque los tiempos de aquellos días eran, con el pueblo de Israel, eran desafortunados. No voy a decir que fueran iguales. En cierta forma habría que revisar el contexto de cada uno para no generalizar, pero sí quiero decir que eran tiempos difíciles, eran tiempos peligrosos. Josué lo vio, Pablo lo ve, Pablo lo decía como que nos lo está, como si lo estuviera viendo en este momento, como si estuviera leyendo los días del 2019, los días del 2020, los tiempos peligrosos, y es necesario tener una postura de esta forma. Entrando a tema, ya nos preocupamos de los días que estamos viviendo, de la corriente de este mundo, de la lucha que tenemos. Entrando a tema directamente, ya nos preocupamos de los hombres y los tiempos peligrosos. Dice aquí el apóstol, pero tú, versículo 10, has seguido mi doctrina, mi conducta, dice aquí, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, amor y paciencia. Yo me quedé pensando en las primeras dos palabras que el apóstol pone ahí delante de Timoteo. Ya conoces los tiempos, ya viste la circunstancia, ya viste la problemática, ya viste la epidemia que tenemos. Pero tú, un pero que habremos de meditar, habrá de hacer la diferencia, habrá de hacer el cambio, habrá de detener, no habrá de permitir, habrá de contrastar, habrá de modificar, habrá de proteger. Ya decíamos que cuando Sam me compartió el tema, hablábamos de la apostasía, que es la circunstancia que estamos ahorita definiendo, y el antídoto. Y ahí viene algo interesante. El pero tú que vas a hacer la diferencia, pero tú que vas a hacer el cambio, pero tú que vas a detener, que no vas a permitir, que vas a contrastar, modificar y proteger. Más o menos encontramos una lista interesante de esos peros y para qué sirven. Déjenme poner un ejemplo bien interesante y ejemplos que vivimos día a día. Vamos a hablar de esta mañana, volteamos hacia la ventana, vemos un domingo muy bonito, es un domingo soleado, ¿por qué no? Dan ganas de irse al balneario, dan ganas de irse de compras, dan ganas de irse a pasear. Y les dijera yo, hermanos, vámonos a pasear en este domingo de abril. Vendría el pero no puedes salir porque estamos en momento de contingencia. Entonces cambia tu intención. No puedes salir, pero está bien bonito el día, pero no puedes salir. Es un ejemplo muy de nuestro diario platicar. Otro ejemplo bien interesante que podríamos ver en esos peros, el pero que vale la pena, el pero que nos marca, que nos define. Llega la niña emocionada a presentar al novio a casa.
mira mamá, este es mi novio. Lo presenta, cenan con él, platican con él y se va el novio a casa. Y entonces se queda mamá e hija solas y le dice la hija, ¿cómo ves al novio, mamá? Le dice la mamá, pues se ve decente, se ve estudiado, se ve responsable, se ve buena persona. Y pero, ¿no? Y buscamos, pero no es cristiano, pero no es hermano, pero no busca la voluntad de Dios. Un pero que tendrá que detenernos, que nos protege, que nos tendrá que modificar, porque no podemos unirnos en yugo desigual, dice la Escritura. Y podríamos irnos buscando esos peros que habrán de definir claramente hacia dónde vamos a caminar. Aquí el apóstol le dice, son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, la iglesia está contaminada, pero tú conoces la Escritura, tú conoces el testimonio, tú conoces la voluntad de Dios, tú conoces lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y entonces, ese pero nos habrá de llevar a hacer esa diferencia, donde lo que respecta a mí, lo que respecta a cada uno de nosotros, habremos de darle lucha, como nos marca allá en Efesios, en lo que es la armadura, donde habremos de hacer la diferencia, donde no vamos a permitir que las cosas se salgan, donde nos vamos a apegar. Esto está muy bonito, lo que me presentan. Ay, qué brilloso, qué vistoso, qué padre. Pero no está de acuerdo con la Escritura, pero no va de acuerdo con la enseñanza, no va de acuerdo con la doctrina. Y ahí es donde las iglesias entran en choque, donde la iglesia hace esa resistencia y donde cada uno de nosotros de forma independiente la deberemos de hacer. Dice la Escritura, Mateo 5:14, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué es lo que hace la sal? ¿Verdad? Esa protección para que las cosas no se descompongan, esa sazón que le da. Dice después en el versículo 15, vosotros sois la luz del mundo, que estamos puestos para brillar, donde nosotros hacemos la diferencia. Ese es el pero que podemos encontrar acá. Si volteamos y vemos el panorama negro, gris, negro, pero dice la Escritura, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos el pero que ha de hacer el cambio. Y donde se nos ha encomendado esa grande responsabilidad de la sana doctrina, donde se nos ha encargado la responsabilidad de una vida santa, de una vida acorde como el Señor nos pide. Ahí está ese pero que el Señor espera de nosotros en esta exhortación, en esta invitación, en este panorama tan difícil. Y vamos a ver qué trabajo se hace de forma integral, siendo nosotros miembros de una iglesia, y el trabajo que se hace en el crecimiento y en la madurez de la iglesia en sí, de la misma iglesia. Yo me quedé pensando en dos peros que quisiera que leyéramos y que nos van a llamar la atención. Uno está allá en Génesis capítulo 6 y otro en Daniel, y algunos más o menos se estarán ubicando muy bien. Dice, vamos a leerlo de hecho, porque quisiera que leyéramos 2 o 3 textos adicionales. Génesis capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal. Y yo me quedo pensando, esa foto, esta figura que encontramos aquí en el versículo 5, ¿qué tanto se parecerá a la que Pablo describía en Efesios, a los efesios, a los ancianos, a la que Pablo describía a Timoteo? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿En cuánto se difiere
una lectura de esta forma a los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Y se arrepintió Jehová de lo que había hecho, de haber hecho al hombre, dice, en la tierra, y le dolió en su corazón, que cuando leemos esto, hermanos, híjole, que el Señor se exprese de esta forma, le dolió en su corazón, que es lo que nos quiere enseñar. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. A veces cuando leemos este texto, habremos de quedarnos nosotros callados, pensando en el amor de Dios en Cristo Jesús. Porque en esta lectura el Señor, Dios mismo, pudiese haber tomado su mano y terminar con esta humanidad ingrata, terminar con esta humanidad desobediente de continuo al mal. Y dice aquí, me arrepiento de haberlos hecho. Es un texto que deberá de movernos el corazón. Palabra de Dios, me arrepiento de haberlos hecho. Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero es una palabra que estamos revisando y que nos debe llamar la atención. Pero Noé halló gracia, dice acá, ante los ojos de Jehová. Ese pero que, hermanos, hace la diferencia. El amor de Dios en Cristo Jesús. Dice Romanos 8, estábamos en pecado. En esa circunstancia de pecado, de ahí fue donde nos tomó. No merecíamos nada. Merecíamos ser destruidos, dice el texto que acabamos de leer. Mas Dios muestra su amor por nosotros, que siendo aún pecadores, mereciendo la destrucción, Cristo murió por nosotros. Dice aquí el texto, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es una lección fuertísima, una lección que habremos de meditar. Leamos en casa todavía más porción de Génesis. Otro pero que me quedé yo pensando que nos gusta mucho cuando lo leemos, nos llenamos de gozo, nos da fuerza. Daniel capítulo 1, versículo 8. Vamos a leerlo también, nos acordamos de él, dice, y Daniel propuso en su corazón, ¿qué dice? No contaminarse con la comida del rey. ¿Cuál sería el llamado en esta mañana para nosotros, hermanos, cuando leemos y vemos esta circunstancia? Pero Daniel propuso en su corazón, utilizamos el pero ahí. ¿Cuál era el antecedente de este tema? Vamos a leerlo, Daniel capítulo 1, y vamos a leer desde un poquito arriba. Dice ahí que Nabucodonosor llevó al pueblo de Judá, fue llevado preso, fue llevado cautivo. Y entonces por ahí dice que Nabucodonosor eligió a jóvenes de ciertas características interesantes. Y dijo el versículo 3, el rey a Aspenaz, es decir, Nabucodonosor le dijo a Aspenaz, al jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Idóneos, dice aquí, para estar en el palacio del rey y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Cuando nos podemos meter un poquito más en el texto, habremos de dar cuenta que esos jóvenes habían de ser enseñados, de otra forma preparados, llevados para que fuesen útiles para Nabucodonosor, pero indudablemente no era para llevar la voluntad de Dios, sino era para hacer la voluntad de Nabucodonosor, y estos jóvenes iban a ser prácticamente cambiados en su forma de pensar. Dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y de
el vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Jehová, de Judá, dice aquí. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y viene el texto que nos lleva a la lección que estamos revisando en esta mañana. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que en ese le obligase a contaminarse. Y estas palabras nos deberán de llamar la atención. Propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo a Pablo a Timoteo? ¿Cuáles son las circunstancias que se viven en nuestros días? A veces, hermanos, cometemos la distracción de querernos traer cosas de allá del mundo para la iglesia. Cuando leemos aquí, cuando vemos aquí que lo que menos debemos de hacer es traernos de allá nosotros. Tenemos nuestra doctrina, nosotros tenemos lo que el Señor pide, nosotros sabemos cómo hacer las cosas, nosotros sabemos de apegarnos a la Escritura. Y no nos preocupemos que a veces tuviésemos un deseo, sino que la corriente del mundo así es. Nos bombardean con la tele, nos bombardean con los amigos, nos bombardean con la educación, nos bombardean en el mundo en el cual estamos inmersos. Hermanos, de eso tampoco habremos de espantarnos, aquí estamos. Lo que deberemos de tener cuidado es, pero tú, pero yo, pero cada uno de nosotros asignémonos este encargo que Pablo le daba a Timoteo. Vamos a regresarnos a la lectura que tenemos allá en Timoteo, capítulo 3, y sigamos leyendo. Ya vimos ese tú, ese pero tú, que habrás de hacer la diferencia, que habrás de detener, que habrás de proteger, que habrás de tener en cuenta. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, longanimidad, amor y paciencia. Les voy a compartir la versión actual, dice así: tú conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, es decir, mi testimonio, y de pensar, y sabes cuánto confío en el Señor. ¿Qué tanto sabía Timoteo de Pablo? Pues si nada más anduvo con él en los viajes misioneros. ¿Qué tanto sabría Timoteo de Pablo? Pues nada más le habría tocado mucho. Vamos a hablar abajito de los padecimientos que el apóstol tenía. Si era su discípulo. Aquí nosotros nos preguntaríamos también qué tanto conocemos la doctrina, qué tanto conocemos la conducta, el propósito y la fe. Para nosotros leer todo el libro de los Hechos es de llamarnos la atención, es de ver cómo la iglesia se fue creciendo, cómo fue madurando, cómo se fue edificando, el trabajo de Pablo, de Timoteo y de los demás apóstoles, y Timoteo y Tito y muchos más que podríamos ir nombrando. ¿Qué tanto nosotros conocemos de la doctrina? Porque vamos a echar mano de ella. De eso se está refiriendo Pablo a Timoteo. Primero que nada la conoces, la viviste, tienes el testimonio, es parte de tu vida, que nos debería llamar la atención a nosotros. ¿Cuánto sabemos nosotros de esa enseñanza? Ahí nos deja a nosotros la tarea, porque definitivamente Timoteo caminó con Pablo. ¿Nosotros caminamos con la Escritura? Sería una muy buena pregunta.
que tanto conocemos el libro de los Hechos, que tanto conocemos estas cartas de Pablo a las diferentes iglesias y las personales, pastorales que les llamamos estas de Timoteo y Tito, donde dice el mismo apóstol, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Es decir, es nuestra manual. Para que si tardo sepas cómo le vas a hacer. Aquí definitivamente habremos de decir que para Timoteo era claro, él anduvo con Pablo. Para nosotros en una enseñanza práctica, andamos con Pablo, andamos con la Escritura, andamos en la voluntad de Dios, conocemos la Escritura. Por eso, hermanos, es que la leemos. Por eso es que, hermanos, no nos despegamos de ella. Vamos a leer más adelante que es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Ahí vemos de forma muy, muy clara el testimonio, la escritura y la misma lectura, el mismo estudio de nosotros. Sabes de mis persecuciones y padecimientos, dice, como los que me sobrevinieron con tus paisanos. Yo lo digo así, en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿De dónde era Timoteo? De Listra. ¿A dónde apedrearon a Pablo? ¿A dónde lo apedrearon de tal forma que lo dieron por muerto? En Listra. Es decir, en la donde vivía Timoteo. Yo me quedo pensando que para las cosas como las leemos en la Escritura, no fue cosa menor. Dice que Pablo primero fue a Antioquía y ahí lo corrieron. Luego fue a Iconio. De ahí también tuvo que salir apresuradamente porque lo estaban buscando. Y luego llega a Listra. Ahí Listra estaba predicando también. En estas ubicaciones predicó, era parte de su viaje misionero, pero nos llama la atención porque dice que allá en Listra llegaron los de Antioquía, llegaron los de Iconio, levantaron ahí una turba y apedrearon a Pablo. Yo me pregunto en esta mañana, ¿lo sabía Timoteo? Yo creo que podríamos decir que sí. Porque dice, como leía yo el texto, sabes de mis persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron con tus paisanos, con tus vecinos. Es interesante la referencia que utiliza el apóstol para con Timoteo. Nosotros habremos de decir en cuanto a padecimientos y problemáticas con los nuestros, con nuestros paisanos. Y voy a ser más explícito, a veces hasta con nuestros familiares. Pero bueno, ahí está la escritura y habemos de seguir leyendo. ¿Qué más sabía Timoteo? Dice, pero de todas me ha librado el Señor. Y nos queda a nosotros como testimonio. ¿Qué más sabía Timoteo? Pero de todas, dice la lección, me ha librado el Señor. Y luego sigue diciendo, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí está. Y bueno, siempre hemos de decir, hay lugares donde se da de forma violenta, habría que decirlo. Nosotros acá en nuestro querido México y en esta zona donde vivimos, habremos de dar gracias a Dios por ello, respecto de que, pues, tal vez sea mala cara, tal vez sea algún insulto, tal vez sea que nos dejen de hablar, cada uno sabremos. Pero dice la Escritura, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y déjenme poner un ejemplo con el pero que ya hemos estado analizando. Un típico ejemplo de salón de clase, donde llega el que es más revoltoso, el que es más latoso, y dice, compañeros, ¿por qué no matamos clase en esta mañana? Vámonos, dejemos ahí al maestro. Y alguien podría decir, pero Juanito
no va a matar clase porque él es cristiano. Pero Juanito no va a matar clase porque él es cristiano. Ahí está el pero que estamos analizando en esta mañana. Y el que en algún momento pudiera pasarla mal, porque no sigue la corriente de este mundo. Y a eso me quiero referir. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero sí podremos decir padecerán, ahí está la palabra. Porque no habremos de hacer las cosas como el mundo las hace. Esa es la invitación, pero tú conoces la Escritura. Has puesto la fe en el Señor. Tú eres cristiano, tú eres diferente. Y efectivamente habría que decirlo, en ocasiones se va a complicar, porque no vamos a hacer las cosas que el mundo hace. No somos iguales. A eso es la invitación de esta mañana, pero tú conoces la Escritura. Es que eso no se hace porque tú eres cristiano. Es lo que habremos de meditar en ello. Sigamos avanzando. Dice ahí, y también los que quieren vivir, dice el versículo 13, más los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Yo me quedé pensando en un texto que les voy a compartir. Déjenme verlo, anoté acá lo tengo en mis notas. Dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 15 y 16, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, dice el texto, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como, dice aquí, como ministros de justicia, cuyo fin serán conforme a sus obras. Dice aquí, engañan, dice aquí, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En realidad, el mundo seguirá con sus cosas y queriendo engañar y siendo engañados. Para nosotros está la reflexión, nosotros sí conocemos la Escritura. Dice aquí, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Hay 3 palabritas que quisiera yo tomar por ahí. Lo que sabes, lo que has aprendido y de lo que te persuadiste. ¿Qué sabes? Preguntémonos, ¿qué sabemos? ¿Qué hemos aprendido? Siempre cuando pienso en la Escritura, el primer texto que se nos viene a la mente y creo que gracias a Dios todos lo conocemos, Juan 3:16. ¿Qué sabemos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué sabemos? Sabemos del amor de Dios, de la salvación, de que vino Cristo a morir por nosotros y que nosotros hemos aceptado, dice Juan 1:12, a lo suyo vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué sabemos? Sabemos que somos hijos de Dios. Ese es el cristiano, el que es hijo de Dios, el que hace su voluntad. Eso es lo que sabemos. ¿Qué hemos aprendido? A mí me gusta mucho el texto de Filipenses 2:5-10. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Es un texto largo, a lo mejor algunos no lo sabemos de memoria, pero para no decirlo mal, tenemos nuestra Biblia, dice aquí, Filipenses 2:5
Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que el Señor vino a esta tierra a dar su vida por nosotros. ¿Y de qué nos persuadimos? De ese amor. ¿De qué estamos seguros? Que ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8. Eso es lo que sabemos, eso es lo que estamos persuadidos, que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Y de eso es de lo que echamos mano cuando estamos hablando de estas cosas. No somos cualquier persona, somos hijos de Dios, llamados para buenas obras, dice la Escritura. Y sigue diciendo el texto, y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. Yo me quedo pensando en el trabajo que hacen los padres, los maestros de escuela dominical, los predicadores, los pastores, los hermanos que nos dan discipulado. ¿Cuál es el trabajo? Yo podría hacerles una pregunta ahorita. ¿Qué texto se sabía Loida y Eunice de memoria? Hermano, pues eso no lo dice la Biblia. En esta mañana les quiero preguntar qué texto sí se sabía Loida y Eunice. Yo podría decir, pues yo creo que se sabría entre los muchos Proverbios, capítulo 22, si estoy bien, versículo 6. Dejen revisarlo en mi apunte. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué otro texto tendría presente Loida y Eunice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en el camino, y en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte. Deuteronomio capítulo 6 y 7. ¿Por qué nos atrevemos a decir eso? Porque dice aquí el texto, primero dice, porque yo conozco, vamos a darle vuelta, ahí estamos en 2 de Timoteo, y vamos a leer Timoteo 2:1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, segunda de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro en ti también. ¿Qué trabajos tenemos los padres para con nuestros hijos? ¿Cuál es la labor que habremos de tener? Pablo haciendo referencia que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. Papás, ¿qué enseñanza? ¿Nuestros hijos desde pequeños conocen las sagradas Escrituras? Sería una muy buena pregunta. ¿Estamos siguiendo Proverbios capítulo 22:6? Instruyendo a nuestros niños en el camino para que cuando sean viejos se pueda decir de ellos que persisten. Se puede decir que estamos repitiéndole la escritura en el camino, acostándonos, cuando nos levantamos, lo ponemos en nuestras paredes. Esa es la tarea que nos queda ahí de enseñanza. El apóstol decía de Timoteo, porque desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. Qué trabajo de Loida y de Eunice, de verdad, es para impresionarnos, para dejarnos la responsabilidad que como padres tenemos, como abuelas.
Qué gozo, qué bendición que pudiésemos decir que es que desde mi abuela me repetía la escritura al levantarme, al acostarme, por el camino, cuando llegábamos, cuando íbamos. Ahí está la tarea. Pero tú persiste en lo que has aprendido y que lo aprendiste desde chiquito. Hermanos, no sé desde qué edad conocimos el Evangelio, pero lo que sí habremos de quedar muy claros en esta mañana en la reflexión que tenemos es que lo habremos de tener muy presente y la labor que están haciendo nuestros papás, nuestros maestros. O sea, ¿qué más hablar de Timoteo con Pablo, siendo un maestro que caminó con él, que lo enseñó? Hermanos, los saloncitos que tenemos en nuestras iglesias y el trabajo que hacen las maestras de escuela dominical con los niños, desde pequeñitos aprendiéndose el texto, desde pequeñitos recibiendo la lección, desde pequeñitos siendo formados y educados en la voluntad y en la escritura del Señor, para que cuando llegue el momento de que ellos tengan que tomar la decisión, el pero tú sea firme, porque están perfectamente capacitados a la luz de la escritura. ¿Qué trabajo hacen nuestros pastores, nuestros maestros, aquel que me disipula? ¿Qué trabajo hace? Vamos a seguir leyendo, ya verán qué interesante es esto. Dice, yo tomé por aquí la versión viviente, dice aquí, pero tú debes permanecer fiel en las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las han enseñado, dice esta versión. Yo me quedo pensando en la tarea que hacemos nosotros como iglesia y el testimonio que damos unos a otros, la capacitación que damos unos a otros y la madurez de los hermanos que están a cargo, la madurez de los papás que están a cargo de sus hijos, el trabajo que desempeñamos en la iglesia, un trabajo integral completito, donde vamos viendo cómo vamos creciendo y el trabajo se va viendo, se va haciendo evidente. Y entonces podemos leer este texto de forma directa. Tú lo conoces, decía el texto, tú has sabido, fuiste, tú lo aprendiste y fuiste persuadido, es decir, creíste en él, en eso que creíste. En eso persiste, dice la lección de esta mañana. Vamos a leer el texto que estamos teniendo de referencia. Dice 14, 2 Timoteo 3, 14. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo aprendiste y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Habremos de meditar, hermanos, que Pablo aquí hace una referencia al trabajo integral y la responsabilidad que hace la misma iglesia. Pablo poniendo su testimonio delante. Para nosotros nos queda mucho la tarea respecto de ello, porque el trabajo en la iglesia, la madurez, el discipulado, la escuela de dominical, el testimonio de nosotros, la convivencia de la iglesia. Es un trabajo que podremos meditar y leerlo a este nivel. Qué importante es cuando vemos que los tiempos son difíciles. Y vamos a llegar al punto importante, habremos de decirlo así, en el versículo 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios. De esa escritura de la cual somos preparados, educados, formados, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Yo me quedaba pensando días pasados que estudiábamos este texto con la iglesia de San Rafael
Les decía yo que de repente nuestra familia nos dice, ¿qué tanto estudias la Biblia? ¿Para qué tanto la estudias? Digo, aquí está la respuesta que le podemos dar a esa persona que nos pregunta. Porque es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso la leemos, por eso escudriñamos de ella, por eso somos preparados desde pequeños y desde la edad que el Señor nos ha permitido abrirla. Ya de por sí el leer que es inspirada por Dios es para que nos deje mucho en qué meditar. La voluntad de Dios expresa. Me quedo pensando en el texto de allá de Jeremías cuando le dice, pero pues yo soy joven, yo decimos en palabras nuestras, pues estoy chavo para estas cosas. Le dice el Señor, yo he puesto mi mano en tus labios para que digas mi voluntad, lo que yo te diga, vamos a leerlo, por aquí lo tengo anotado, lo voy a compartir. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dice Jeremías, yo estoy chavo. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 1:9. Estas son las palabras, la palabra del Señor. Y si eso fuera poco, para nosotros nos va a instruir, a enseñar, a corregir. Cuán importante es esa instrucción y esa corrección en todo lo que hemos estudiado en esta mañana. Y dice al final del texto, y con eso terminamos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces, el pero del cual estuvimos hablando en esta mañana será patente. Los demás son así, pero yo no. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que el Señor bendiga su palabra.